Hola pasteleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pastelería para las nuevas personas que están por aquí. Yo soy Cris y el día de hoy en este video te voy a enseñar a hacer un delicioso y hermoso pan de estrella, y lo que vamos a necesitar será en un bol vamos a agregar la leche. Si la quieres templar lo puedes hacer, y si quieres utilizar agua también puedes sustituirlo por agua, y la levadura fresca, y con ayuda de una cuchara lo disolvemos muy bien. También puedes utilizar levadura seca, utiliza la mitad de lo que te dice la receta. Ya que se haya disuelto bien, vas a agregar el azúcar. Puedes utilizar azúcar moreno o azúcar normal, la que tengas, no importa. Y el huevo, recuerda que el huevo lo bates primero en un recipiente y luego pesas lo que necesitas y lo disuelves muy bien. Ya que todo lo tengas bien mezclado, vas a agregar la margarina o mantequilla y toda la harina, y con ayuda de las manos bien limpias vas a empezar a mezclar. Puedes usar harina todo uso, puedes usar harina de fuerza, la que tengas. Ya que tengas una masa así, lo vas a pasar a la mesa de trabajo y vas a agregar la sal. Incorporas y empiezas a amasar durante unos 15 minutos aproximadamente. El tiempo de amasado dependerá de la práctica que tengas tú con el amasado. Hasta que estires un pedazo de masa, se vea transparente o translúcido, eso te indica que la masa ya está lista. Ya que tu masa esté lista, yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a pesar toda la masa y la voy a dividir en 3 partes iguales y lo divido y lo voy a llevar a un bol tapado y lo vas a reposar unos 15 minutos. Puedes hacer lo mismo o puedes dejarlo así sin picarlo y lo puedes dejar leudar, fermentar hasta que doble su tamaño. Como lo quieras hacer está bien. Ya que haya pasado el tiempo, ya que haya estado bien reposada o haya leudado el tamaño como tú hayas elegido, vamos a estirar un pedazo de masa. Ya que tengas la primera masa estirada, lo vas a pasar a una bandeja previamente engrasada para ahí terminar de hacer el pan de estrella. Y con ayuda de un platito, de una guía, vas a marcar la masa para empezar a untar el chocolate. Yo lo voy a hacer de chocolate, pero lo puedes hacer de mermelada, lo puedes hacer de azúcar con canela, lo puedes hacer de Nutella, puedes hacer el relleno que tú quieras. Ya que hayas juntado el relleno que hayas escogido, estiras el otro pedazo de masa y lo colocas justo encima. Y vuelves a hacer lo mismo.
colocas el último pedazo de masa, vas a cortar de esta manera con ayuda de la guía que utilizaste antes para que quede más perfectico. Y el sobrante puede ser los pancitos y lo horneas juntos con el pan de estrella. Ahora necesitamos otra guía para el centro más pequeña. Tú lo haces del tamaño que tú quieras. Y empiezas a cortar de esta manera. Primero hacemos estos cortes como guía. Luego la mitad de esos cortes. Y luego la mitad de esos cortes. Ya que tengas todos los cortes listos, vas a empezar a formarlo de la siguiente manera. Agarras 2 tiritas y la vas a doblar en sentido contrario una vez, luego otra vez y luego vas a pegar las puntas. Y luego vas a taparla y lo vas a dejar reposar al menos 1 hora hasta que se vea un poco que haya doblado su tamaño. Y con el resto de la masa que quedó hice unos pancitos. Ya que haya pasado el tiempo, con ayuda del huevo, si quieres puedes barnizarlo de esta manera. Con el huevo también puedes ayudarte a que las puntas queden más pegadas, porque yo lo pegué con huevo o sin huevo, igualito se abrió, pero no pasa nada si se abre. Y lo llevas al horno a 180 grados durante unos 30-40 minutos aproximadamente. El tiempo de horneo siempre va a depender de tu horno. Hasta que ya la veas doradita estará lista para que el resultado final, este delicioso pan de estrella. Ya sabes, puedes cambiar el relleno, igualito va a quedar deliciosa y queda súper bonita. Aquí te enseño cómo igualito las puntas se abren, pero bueno, pero igualito quedan bien, no pasa nada si se abren. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un gran me gusta, suscríbete en un botoncito rojo que está allá abajo y deja de darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de que subí un nuevo video. Coméntame qué tal te pareció y ayúdame compartiendo este video. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas una dulce semana. Chau.